Bienvenido a esta sesión de recuento de días. En esta sesión aprenderás acerca de los diferentes métodos de recuento de días cuando un bono es comprado en una fecha intermedia o intercupón. También aprenderás sobre lo que es el precio limpio y el precio sucio, el precio que aparece en las cotizaciones de los bonos y también el precio que se le debe pagar al vendedor. Desde ya te invito a que dejes en los comentarios tus preguntas o dudas sobre este tema y que le des like si te ha gustado este video. Cuando se realiza una transacción de compra-venta de un bono precisamente al inicio del periodo de un cupón, todos los periodos de los cupones serán completos y por lo tanto no se debe realizar ningún conteo de días. Veamos este ejemplo gráfico en el que existe un bono que paga cupones de forma anual. Dado que se adquirió desde el inicio, el comprador empieza a devengar intereses, los cuales van en incremento hasta llegar a la fecha de pago, donde iguala al cupón. Ahí empieza otra vez el ciclo para el cupón 2. Se empiezan a generar intereses, los cuales van en incremento hasta llegar a la fecha de pago del cupón 2 y así sucesivamente con cada cupón. Ahora bien, si el tenedor del bono decide venderlo el 9 de septiembre, deseará que el comprador le pague los intereses que devengó por el cupón hasta esa fecha, dado que el comprador recibirá el cupón y no el vendedor. Y la lógica nos indica que el comprador devengará intereses a partir de la fecha en que comprará el bono. Recordemos que a los intereses devengados también se les llama intereses corridos. Precisamente cuando se vende el bono en una fecha intermedia, se establecen convenciones por parte del emisor o ya preestablecidas por el mercado para determinar cuántos días tiene el periodo completo del cupón y también hacer el conteo de días de los intereses devengados. Hay diferentes convenciones, pero los principales son los siguientes. El primer método es el real, también conocido como actual, donde se consideran los días reales de cada mes, y el año tiene 365 días. Generalmente es usado para los bonos gubernamentales en ciertos países como Estados Unidos. El segundo es el 30-360, donde se considera que todos los meses tienen 30 días y el año por tanto tiene 360 días. Usado generalmente para los bonos corporativos y para algunos bonos gubernamentales en ciertos países. El tercero más común es el 30E-360, que es la versión europea de los dos métodos anteriores. Te recomiendo que siempre revise las características del bono que deseas valuar para saber qué convención de recuento de días aplica. Otra terminología que se usa en la evaluación de bonos junto con el recuento de días es el precio limpio y el precio sucio. El precio limpio es el precio determinado sin incluir los intereses devengados o corridos a la fecha de liquidación, como se muestra desde el inicio de la flecha. Es importante recalcar que este es el precio que aparece en las cotizaciones de los bonos en países como Estados Unidos, es decir, es el precio publicado en los mercados, así también es el precio que se coloca en las posturas. Mientras que el precio sucio incluye los intereses devengados por el vendedor hasta la fecha de liquidación, como se muestra en la flecha desde el inicio del cupón. Es decir, el precio sucio sería la suma del precio limpio, que es el de la cotización o la postura colocada, más los intereses devengados por el vendedor. Entonces, el precio sucio es el valor que el comprador paga al vendedor del bono y no el precio limpio. Es recomendable revisar en el mercado que deseas invertir qué precio es el que se publica para poder evaluar cuánto deberás pagarle al vendedor. Un último término que debes manejar es la fecha de liquidación, que es la fecha a partir de la cual empieza a devengar intereses la inversión. La fecha de liquidación es la fecha en que la negociación queda definitiva. Es cuando el comprador le paga los fondos al vendedor y el vendedor entrega el activo subyacente, que en este caso es el bono. Generalmente la fecha de liquidación es 1 o 2 días después de que se hace o se ejecuta la orden de compraventa o se acepta la postura. No se empieza a generar intereses de forma inmediata. La fecha de liquidación es la fecha que se debe considerar para evaluar adecuadamente un bono. Veamos con un ejemplo de cómo funciona el conteo de días. Acá tenemos un ejemplo de un bono cuyo valor nominal es de $100, con un cupón del 3% anual. La frecuencia del pago del cupón es 2 veces al año, es decir, de forma semestral. El vencimiento es el 15 de julio del 2030 y la fecha de liquidación es el 12 de mayo de 2017. Con estas dos fechas puedo determinar el último cupón y el cupón siguiente.
La fecha de vencimiento del 15 de julio del 2030 me ayuda a definir las fechas de pago del cupón. Por deducción sé que cada 15 de julio y cada 15 de enero de cada año se estarán pagando los cupones. Como se muestra en la línea del tiempo que tenemos en pantalla, si la fecha de liquidación fue el 12 de mayo de 2017, entonces la lógica me lleva a pensar que el último cupón pagado fue el 15 de enero del año 2017 y por tanto el siguiente cupón sería pagadero dentro de 6 meses, es decir, el 15 de julio del año 2017 también. Con eso podemos terminar de completar nuestro cuadro donde colocamos el último cupón con fecha 15 de enero y el siguiente cupón con fecha 15 de julio, ambos del año 2017. También nos aparece el precio de 115.65. Recordemos que el precio de mercado es el precio limpio. Ya con estos datos procederemos a calcular el precio sucio, que es el precio que el comprador deberá pagar al vendedor. Vamos a utilizar los 3 métodos de reconteo de días para que veamos la diferencia. Empezaremos con el método real-real. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los días del periodo del cupón. Es decir, sabemos que son 6 meses, pero necesitamos determinar según el método cuántos días tienen esos 6 meses. Para eso tomaremos la fecha del siguiente cupón menos la fecha del último cupón. Le cambiamos de formato y ya con eso nos indica que son 181 días. También deberíamos determinar los días corridos. Para eso tomaríamos la fecha de liquidación menos la fecha del último cupón. También le cambiamos de formato y nos indica que han corrido 117 días a partir de la fecha del último cupón que fue 15 de enero hasta la fecha de liquidación que fue el 12 de mayo. Ahora procederemos a determinar la tasa de cupón semestral. Tomamos la tasa del cupón anual dividido la frecuencia y es 1.50 y luego el cupón semestral en monedas que sería 1.50 por el valor nominal. Ya con eso tenemos determinado nuestro cupón semestral. Para determinar los intereses corridos o devengados simplemente tomo el cupón semestral dividido los días del periodo del cupón que son 181 días por los días corridos y me da un valor de 0.9696. Copio mi precio de mercado o el precio limpio y a este valor le voy a sumar los intereses corridos. Y este es el precio sucio o el precio que el comprador debería estarle pagando al vendedor utilizando la convención de reconteo de días real-real. Ahora utilizaremos el método 30-360. Para eso utilizaremos la fórmula Days 360 si tu Excel está en inglés o bien Días 360 si está en español. Para determinar los días del periodo del cupón, simplemente ingresamos nuestra fórmula y lo primero que nos pide es la fecha de inicio, que sería la fecha del último cupón. Posteriormente nos pide la fecha final, que sería la fecha del siguiente cupón. Y vamos a utilizar el método de Estados Unidos, que es el 30-360. Le damos Enter y nos indica que los días del periodo del cupón sería de 180, bajo la lógica de que cada mes tiene 30 días. Para determinar los días corridos también utilizamos la misma fórmula. Nos pide la fecha de inicio, que para este caso sería el último cupón, y la fecha final sería la fecha de liquidación. Y también utilizaríamos el mismo método, el de Estados Unidos. Y me da que son 117 días corridos. La tasa de cupón semestral y el cupón semestral en monedas siguen siendo las mismas. Sin embargo, los días corridos van a variar. Hacemos la misma operación 1.50 dividido, en este caso 180, por los 117 días corridos. Entonces vemos que los intereses corridos en este caso son de 0.9750. Tomamos el mismo precio limpio y ya con esto sumamos los intereses y el precio limpio y bajo esta metodología el valor ascendería a 116.6250. Ahora bien, empezaremos con el método 30E360, que es el método europeo. Para eso utilizaremos siempre la misma fórmula de días 360. Nos pide la fecha de inicio, que sería la fecha del último cupón, luego la fecha final, que sería la fecha del siguiente cupón, y el método que utilizaríamos sería el método europeo. Cerramos nuestra fórmula y para este caso pues también son 180 días. Para los días corridos también utilizamos la misma fórmula.
La fecha de inicio sería la fecha del último cupón y la fecha final sería la fecha de liquidación. El método utilizaríamos el método europeo y nos da también 117 días. Los datos del cupón semestral serían exactamente los mismos, pero los días corridos sí variarían. Copiamos la fórmula, el precio, sumamos los intereses corridos o devengados más el precio limpio y nos da también un precio de 116.6250. Aquí tenemos determinado el precio sucio por cada uno de los tres métodos para reconteo de días. Aunque el método 30-360, tanto europeo como estadounidense, pareciera que son iguales, hay diferencias cuando son fechas de fin de mes. Veamos un ejemplo. Establecer los días entre 30 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020 usando el método 30-360 y 30 europeo 360. Acá ya tenemos tabuladas las fechas bajo los diferentes métodos y vemos que en ambos casos nos da 30 días. Sin embargo, si cambiamos la fecha 30 al día 29, observamos que para el método estadounidense son 32 días contados y para el método europeo son 31 días. De la misma manera, si cambiamos para el día 28, para el método estadounidense serían 33 días y para el método europeo serían 32 días. Como se puede observar, solamente para ciertas fechas hay diferencias entre el método europeo y el método estadounidense. Con esto damos por finalizada esta sesión sobre convención de recuento de días, precio limpio y precio sucio. Desde ya te invito a que veas mi siguiente video sobre el cálculo del precio limpio.